según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Aplauso a la palabra. Hoy el Evangelio nos presenta una parábola donde Jesús habla, tirando la piedrita, a algunos que se creían muy justos, cuando en realidad eran injustos. Y nos habla de 2 hombres que suben al templo. Ahí pudiera ser una primera enseñanza. Un sacerdote dominico decía: nosotros tenemos 2 templos, el templo exterior y el templo interior. El templo exterior es es los muros, las piedras, las ventanas, el altar, el crucifijo, el tabernáculo, al cual tenemos que movernos, trasladarnos físicamente para encontrarnos en el templo exterior. Pero hay otro templo, el templo interior. Recordando lo que dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo. Entonces, en ese templo, pues estamos siempre con él, a cada momento. Entonces, la invitación es subir a ese templo continuamente. Qué bueno que venimos al templo aquí, pero qué bueno más si cuando estás en el templo exterior, también estás en el templo interior y no andas. Si perdió el Cruz Azul, lo ganó, por cierto, no sé. Pero no andas en otra idea y voy a hacer esto y voy a hacer. No andas en el templo interior. Y qué importante estar en el templo exterior estando en el templo interior, en conexión con tu Dios a través de la oración. Señor mío, Dios mío, ayúdame, te pido, te doy gracias. Y nos presenta 2 formas de orar, 2 tipos de orar. Que uno, más que oración, es monólogo. Nos habla del fariseo. Nosotros generalmente tenemos una idea, una imagen del fariseo hipócrita, sepulcro blanqueado, rapiñosos, abusan de las viudas, las explotan, hacen leyes para manipular y poderse divorciar fácilmente y poderse casar con otra persona. Eso es adulterio disfrazado de ley.
y muchas cosas que les dice Jesús a los fariseos. Pudiéramos pensar, pues eran malos los fariseos, pero en realidad, por eso habla de algunos, en realidad el fariseo era un seguidor de la ley. El fariseo trataba de hacer bien las cosas. El fariseo trataba de amar a Dios, de cumplir su ley. Y bueno, este hombre dice, bueno, gracias Señor, no soy ladrón, no soy asesino, no soy adúltero. Señor, ayuno 2 veces al día, y bueno, no al día, ¿qué? 2 veces a la semana. La ley decía por el Yom Kippur hacer un ayuno al año. Los profetas cuando vinieron dijeron, no, como que uno no es suficiente, 4 ayunos hay que hacer al año. Y los fariseos dicen, no, ¿por qué no 2 veces por semana? ¿Y por qué lo hacían 2 veces por semana? Porque ellos tenían la idea por tradición de que Moisés cuando subió al monte Sinaí, cuando subió fue el lunes y cuando bajó fue el jueves. Entonces ellos ayunaban lunes y jueves. Nosotros los católicos decimos martes y viernes por los rosarios dolorosos y demás. Son como días penitenciales. Pues ellos decían lunes y jueves, ayunar 2 veces. ¿Qué tiene de malo eso? Hombre piadoso. Y la otra dice, doy el diezmo de mis ganancias. No echaba un dolarcito, echaba los Benjamin Franklin ahí en el canasto. Era generoso. ¿Para qué era la limosna? Para los pobres, para el sostenimiento del templo y para la formación de los nuevos rabinos, de los jóvenes rabinos. Entonces, apoyaba en las obras piadosas de su religión, del judaísmo. ¿Por qué es malo entonces el fariseo? Porque es un ensimismamiento. Está orando a sí mismo. Qué bueno soy, es orgullo. No se da cuenta que vivimos de prestado, que todo es bendición. Gracias Señor porque tengo trabajo y te puedo dar el diezmo. Gracias Señor porque tengo una comida, pero también puedo hacer el ayuno. Gracias Señor porque me has salvado de caer en la trampa del pecado y pude haber sido un ladrón. Pude haber sido un injusto. Gracias Señor. Pero sin embargo, Señor, yo no soy como los demás. ¿Quién es el fariseo moderno? El fariseo moderno es el que dice, mi pecado es pequeño, mi pecado es apenas perceptible, pero el pecado del otro es intolerable. Apunta a los demás y no se ve a sí mismo. San Pablo apuntaba a los demás y no se veía a sí mismo, hasta que un día es derribado en un camino a Damasco. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Tiene una visión, estando ciego puede ver. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? ¿A quién persigues? Jesús, el Nazareno. No veía, pero ahora ve, y ahora entiende su error. Entonces, también nosotros quizás en un determinado momento necesitamos ser como derribados para entender que todos somos pecadores, necesitados de la gracia del Señor. ¿Quién era el publicano? El publicano era tremendo, era caramba. El publicano servía al imperio, cobraba impuestos para el imperio, eso era detestable, porque no solamente le quitaba a los ricos, sino a los más pobres, los dejaba en la calle. Era odioso. Y todavía más, cuando era investido como se le daba la vestimenta de recaudador de impuestos, tenía que jurar, tenía que proclamar como señor al emperador, como su Dios casi. Eso era repugnable
para el pueblo de la mentalidad judía. No hay Dios más que Dios, Yahvé. ¿Por qué adoras a un humano? Entonces eran tremendamente detestables, eran injustos en verdad. Pero ese hombre tiene algo diferente. Llega verdaderamente arrepentido. No sabemos si cambió inmediatamente o fue el proceso de un cambio, de una transformación, pero fue justificado. ¿Y cuáles eran sus actitudes? Soy indigno de estar en la presencia de Dios, no puedo tocar el suelo santo, por eso está atrás. Tiene vergüenza y por eso no levanta la mirada. Se pega en el pecho porque tiene dolor en el corazón, porque le duelen sus pecados, ha reconocido su culpa. Entonces, cuando entras en tu verdad, en el templo interior, cuando puedes asumir tu realidad en el pecado, sin maquillaje, como diría San Francisco, ilumina las tinieblas de mi corazón, déjame ver mis oscuridades para que tu luz brille en mi interior. Entonces, ¿qué diferencia? Y por eso este hombre es justificado. Nosotros a veces nos podemos sentir como el fariseo, no solamente en lo individual, sino en lo grupal. Nosotros somos los de colores, los cursillistas, el mejor grupo de la parroquia. Los demás, no. Y lo mismo dicen los carismáticos, nosotros somos el mejor grupo de la parroquia, nosotros somos los ungidos.